anatomía del oído. Y aquí vamos a desarrollar lo que es el pabellón auricular, el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Puede ver cómo se ve bien? Entonces vamos a avanzar toda esta estructura que estamos observando en la imagen, ¿no? Conducto auditivo externo, membrana timpánica, sistema timpano-circular y oído interno. Solamente para hacerles recuerdo que dice tan capísimo y ustedes ya lo pasaron, ¿no? Hacerles recuerdo que las estructuras del órgano auditivo se forman a partir de la cuarta y la octava semana de vida gestacional. A partir de esa semana se forman lo que es las estructuras del oído. Entonces, el oído o el órgano auditivo es una estructura que nos permite comunicarnos con el resto del mundo. Entonces aquí el órgano auditivo recoge todos los estímulos del medio externo. Todo lo que nos rodea es captado a través del pabellón auricular y posteriormente conducido a través del conducto auditivo hacia el oído medio y posteriormente al oído interno. En otras palabras, entonces, el órgano auditivo está formado por el oído externo, oído medio y oído interno. Toda esta estructura que estamos observando aquí es el oído externo, oído medio y oído interno, ¿no? Y por ahí una respuesta que estaba bien interesante. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de ellos, que es el oído externo. En este caso, pues vamos a decir que el oído interno está conformado por dos grandes estructuras, que es el conducto auditivo y el pabellón auricular. En cuanto al pabellón auricular, ustedes observan que hay diferentes estructuras anatómicas que se pueden observar. El pabellón auricular está conformado por una parte del cartílago, que es lo que le da la estructura al pabellón auricular, y es lo que vemos aquí. Y esa estructura, pues nosotros la vamos a detallar, ¿no? Tenemos aquí lo que es la rama ascendente del hélice, el hélice como tal, todo eso, el antihélice, la fosa escafoidea, que no te el nombre ahí, pero esta es la fosa escafoidea, ¿no? Y aquí en el antihélice tenemos dos ramas, una rama superior y una rama inferior, y la fosa escafoidea. Rama ascendente del hélice, la concha como tal, el trago, el antitrago y la incisura intertrago. Por detrás del trago es donde se encuentra el conducto auditivo externo o meato auditivo externo o coro acústico. Cualquiera de esos tres nombres es válido. Entonces, lo que le estaba diciendo anteriormente es que el pabellón auricular está formado por cartílago, miren, el cartílago, que forma parte de la estructura y es la forma que le da al oído. Sin embargo, la parte del lóbulo aquí no se ve, ¿no? Este lóbulo es solamente tejido celular subcutáneo, nada más. Entonces quiere decir que todo esto de aquí es cartílago, ¿no? Dentro de esta estructura también se pueden identificar los músculos intrínsecos y extrínsecos que no cumplen una función específica. Ah, doctor, pero yo puedo mover mi oreja. Igual. No cumple una función específica. Forman parte anatómica del pabellón auricular. Los principales de eso tenemos el músculo auricular superior,
el músculo auricular anterior, el músculo posterior, el músculo menor del hélice, del trago y del arbitral. Como ustedes están observando, son bastante pequeños, por eso es que no cumplen una función específica, ¿no? ¿Quién me está saboteando la clase? Creo que la computadora se apagó. Ajá. Entonces, esta zona del pabellón auricular presenta las siguientes generaciones, ¿no? Con los plexos o con los pares craneales, así que tenemos toda la parte del trigémino, miren la parte superior, conformando parte de lo que es el hélice, la fosa escapoidea, la concha, la rama superior y la rama inferior del antehélice. Toda esa parte superior está conformada por el trigémino, o sea, el quinto par craneal, ¿no? El nervio facial también forma parte de esta inervación de lo que es el pabellón auricular, así como vemos una parte, un fragmento amarillo dentro de lo que es el conducto auditivo externo, es decir, que es una zona bastante sensible. El plexo cervical inerva la parte del lóbulo, parte de lo que es el hélice, el antihélice y la fosa escapoidea. Entonces es una zona bastante sensible. Y a veces por los malos hábitos de higiene, muchos se introducen cualquier objeto en el conducto auditivo y pueden lastimarse las paredes de este conducto y pueden producir hematomas o inclusive pueden producirse el tapón de cerumen. Eso es por el mal uso del cotonete, ¿no? En esta estructura anatómica, y como ustedes ven, presenta una ligera curvatura del conducto auditivo, no es recto. Entonces, al introducirse el cotonete, va a empujar cierta cantidad de cerumen a la parte posterior del conducto auditivo. Y es aquí donde se puede formar el tapón de cerumen. En otra imagen podemos ver que el conducto auditivo lo dividen en dos, un tercio membranoso y dos tercios óseos. Justamente en estos dos tercios es donde puede aparecer el tapón de cerumen y otras patologías que la vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando la clase. ¿Esto qué quiere decir? Que este conducto auditivo tiene más o menos una longitud de 2,5 a 3 centímetros. Importante para cuando se realiza una extracción de cerumen con una cureta o cuando se hace una limpieza de oído, ¿no? Porque de lo contrario podemos perforar la membrana timpánica en el paciente. Parte de lo que es el oído externo conforma la membrana timpánica. Si ustedes observan en la imagen anterior, aquí, todo esto es oído externo, oído externo, oído externo. Es decir, que la membrana timpánica en la cara externa es el límite del oído externo. Es por eso que la llegamos a mencionar como parte del oído externo. Pero si en el examen le preguntara, menciona las estructuras del oído externo, son dos: conducto auditivo y pabellón auricular. Entonces, la membrana timpánica tiene dos porciones, ¿no? Dos porciones, tiene una porción flácida y una porción tensa. La porción flácida tiene dos paredes, o dos capas, ¿no? Tiene una capa mucosa y una capa epitelial. Y la pared, la capa tensa, algunos autores nos dicen que tiene 4 paredes y otros nos dicen que tiene 3. Cualquiera de las dos está bien la respuesta, ¿no? Porque un autor lo único que hace es dividir una capa, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde están las capas? Aquí. Dicen que son 4, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Un autor dice que son 3 capas que forman parte de la porción tensa, pero otro nos dice que son 4, entonces lo único que hacen es colocarle aquí
el 3 y el 4. Entonces algunas literaturas van a decir conforma 4 capas y otras van a encontrar ustedes que dice conforma 3 capas. Es lo mismo. Lo único que han hecho es dividir la capa fibrosa radiada y no radiada. Pero esta capa radiada y no radiada es lo que le da la firmeza a esta estructura, ¿no? Todo lo que le voy a remarcar, jóvenes, todo esto es la porción tensa. Lo que nos quedó arriba entonces es la porción plástica. Y esta capa, esta estructura tiene dos, mucosa y epitelial, nada más. Es por eso que la mayoría de las infecciones o perforaciones van a aparecer en la parte superior, ya que esta solamente tiene la capa epitelial y la capa mucosa, ¿no? Lo que le da la firmeza. Ahora ustedes están observando que aquí hay diferentes estructuras que se pueden observar, ¿no? Pero para eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahora sí. Esta es una membrana timpánica donde se pueden detallar algunas estructuras que se pueden visualizar cuando uno realiza el examen físico con el otoscopio, ¿no? El otoscopio es un instrumento que lo utilizamos para hacer el examen justamente de todo el conducto auditivo y de la membrana timpánica. Estas estructuras que estamos viendo aquí, sobre todo las que voy a mencionar, en realidad forman parte del oído medio. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos el examen físico las podemos identificar y son las que nos dicen que o nos orientan a que esta estructura está con características normales. Entonces ustedes pueden ver aquí una capa de color rosado perlado donde se puede identificar el humbo, el mango del martillo, la apófisis del martillo, el triángulo de luz o cono luminoso. Este cono luminoso no es más que el reflejo del otoscopio, no es que tenga un poquito de conducto auditivo. Ese reflejo que estamos observando ahí es solamente el reflejo del otoscopio, ¿no? Que siempre se va a visualizar en el cuadrante anterior. Ahora, dentro de lo que es la membrana timpánica también existen otras estructuras. Por ejemplo, pueden observar este reborde de aquí. Todo este reborde que ustedes están observando aquí es el anillo timpánico o anillo fibrocartilaginoso. Importante sobre todo en pacientes que presentan una otitis media crónica, porque puede estar completamente ausente. Y eso a nosotros nos ayuda pues a poder clasificar el tipo de otitis que pueda tener el paciente, tomando en cuenta también la evolución, ¿no? En cuanto a esta división que vemos aquí, tomamos en cuenta para hacer esta división, es una división que se realiza sobre todo para identificar alguna lesión específica en una región de la membrana timpánica. Son líneas imaginarias que trazamos. Tomamos como referencia una el mango del martillo y otra el humbo, ¿no? Entonces a la hora de realizar las líneas imaginarias, la membrana timpánica queda dividida en 4 cuadrantes: postero superior, postero inferior, antero inferior y antero superior. Y el cono luminoso siempre va a estar en este cuadrante antero inferior. Ahora, ¿por qué o cómo vamos a saber de que cuál es nuestro cuadrante posterior y cuál es el anterior? Uno, podemos tomar como referencia nuestro cono de luz. Cuando nosotros hacemos el examen físico, siempre va a ser en el cuadrante anterior. Por ejemplo, esta membrana timpánica se corresponde con el oído derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto de aquí para adelante es anterior y de aquí para atrás es el posterior, ¿no?
Supongamos que aquí hay una perforación y un póstero anterior. Pues así vamos a detallar entonces la historia clínica. Paciente que estuvo en nuestra consulta presentando secreción a nivel del oído derecho, que al examen físico hay dolor a la tracción del pabellón auricular, dolor a la presión del trago, y que al examen físico se observa membrana timpánica congestionada hiperémica con perforación en el cuadrante póstero inferior. Así, señores, hasta la señora de limpieza que está por ahí ve la historia, tiene una perforación en el cuadrante póstero inferior, aunque no conozca la estructura anatómica. A ver, pero ahí está detallado. Esta estructura está presente en una irrigación, sobre todo la arteria carótida externa es la que irriga esta zona. En cuanto a la arteria carótida, vemos que está por aquí. A la vez que se ramifiquen en la estructura del pabellón auricular, toma su nombre. Casi la mayoría de anatomía es así. Si irriga una estructura, pues lleva casi el nombre de esa misma estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las arterias auriculares anteriores. Anteriores, ¿por qué? Porque estamos hablando de esta zona. Anteriores, o tan superficial. Lo cual, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos la arteria carótida y lo que vemos acá son las arterias posteriores, ¿no? Tiene mucho, ¿no? La irrigación interna, como les estaba diciendo anteriormente, siempre toma el nombre de la estructura que va a irrigar. Este es el oído interno, lo que vimos anteriormente fue la externa, ¿no? Hay una rama, sobre todo de la arteria auditiva interna. ¿Por qué interna? Porque está irrigando el oído interno. Y miren, toma el nombre de arteria vestibular anterior. ¿Por qué? Porque está irrigando el vestíbulo, ¿no? Parte de lo que es el vestíbulo y la parte anual. La arteria coclear, porque está irrigando la cóclea. Entonces toman el nombre de la estructura que están irrigando. ¿Se ha entendido hasta aquí lo que he hablado? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ya pueden responder las preguntas? ¿Está bien? La fisiología del oído externo. La función principal del oído externo, ya decíamos que estaba comprendido por el pabellón auricular y el conducto auditivo, ¿no? Como vimos en el video, ¿no ves? Pabellón auricular funciona como un radar, capta todas las ondas o todos los ruidos del medio externo y lo introduce a nivel del conducto auditivo. Entonces esa es la función, conducir las ondas sonoras a través del conducto auditivo. Es la función del oído externo. Entonces, pasamos al oído medio. Hay diferentes literaturas en cuanto a las estructuras que conforman el oído medio, ¿no? Hay una literatura que nos dice, no recuerdo el libro, pero dice que el oído medio está conformado por la caja timpánica y la región mastoidea. Otra literatura nos dice que el oído medio está conformado por la caja timpánica, los huesos cilios y la membrana timpánica. Pero hay otro libro, justo el que estamos aquí en la bibliografía, nos dice que el oído medio está conformado por la trompa eustaquia, la caja timpánica y la región mastoidea. Prácticamente lo junto a todos, ¿no? Entonces podemos decir que el oído medio conforma un sistema neumatizado conformado por las siguientes estructuras: trompa eustaquio, región mastoidea y la caja timpánica, ¿no? Entonces, caja timpánica, trompa eustaquio y región mastoidea. Tres estructuras que conforman parte del oído medio, ¿no? De la cual vamos a desarrollar cada una de ellas.
Se dice que son cavidades neumatizadas, ¿no? Porque estas son las estructuras que van a disminuir o aumentar la presión del oído medio. Entonces, por eso son cavidades neumatizadas, ya que cuando se ven alterados, pues pueden producir una otitis media serosa o una otitis media aguda, o inclusive los que sean transportados por vía aérea notarán que cuando el avión está en pleno vuelo está la presencia de disminución o la sensación de oído tapado, y que cuando ustedes abren la boca sienten como si vuelve a la normalidad, pero después de media hora o una hora vuelve a sentir esa sensación de oído tapado. Justamente es por esta función que cumple la trompa Eustaquio. Y la trompa Eustaquio tiene una función principal, además de airear el conducto auditivo o mantener las presiones equilibradas del oído medio, tiene una comunicación con la nasofaringe. Es por eso que a veces cuando ustedes están con un catarro y se soplan demasiado fuerte la nariz, puede producir un dolor en forma de radio en el oído. Rapidito pasa. Es por esa relación anatómica. Entonces aquí que dice, esta función de la trompa Eustaquio se da por diversos músculos, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí dice que se encarga de abrir la trompa Eustaquio, masticar y bostezar. Cuando dice aquí que se encarga de abrir, de masticar y bostezar, cuando hay una disminución de la función auditiva, ustedes con el hecho de abrir la boca, bostezar o estar comiendo, vuelve a la normalidad. No sé si tienen de esas mamás que cuando van a transportarse por vía aérea, llévate un chicle, una goma de mascar, ¿no? La goma de mascar en realidad no tiene ni una función. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás en el avión, y esa función hace que la trompa Eustaquio se abra, libera la presión del oído y volvemos a escuchar bien. Pero si dejamos de mascar, vuelve otra vez esa sensación de oído tapado. La caja timpánica tiene diferentes divisiones: epitímpano en la parte superior, mesotímpano en la parte central e hipotímpano en la parte inferior. Pero la que más nos interesa es esta, que la caja timpánica tiene 6 paredes, ¿no? Presenta 6 paredes. Como esta es la trompa Eustaquio, entonces esta sería la parte anterior, ¿cierto? Si acá está la trompa Eustaquio, esta es la parte anterior, lo cual quiere decir que este oído es el derecho. ¿Lo ven? Bien. Entonces, yo puedo decir lo siguiente: voy a localizar 4 paredes para que ustedes se den cuenta muy fácilmente. Miren, parte superior e inferior, anterior y posterior. Ahora vamos aquí. Superior, inferior, anterior y posterior. Externo también. Fácil. ¿A ver? Interna, al fondo, y externa, ¿qué vendría a ser? La membrana timpánica. Interna y externo lateral. Las 6 paredes, ¿no? Superior, inferior, anterior, posterior. Interna y externa. ¿Qué quiere decir entonces? Que en esta tapa de aquí, señores, ¿está qué cosa? La membrana timpánica. Entonces, aquí la relación que presenta la membrana timpánica con las diferentes paredes son las siguientes, ¿no? En la parte superior, con la fosa craneal media. En la parte inferior, con la vena yugular. ¿Quién más está aquí? El nervio glosofaringeo o nervio de Jacobson, ¿no? Que sale del piso de la pared inferior. La pared posterior, ¿con quién se relaciona?
con la región mastoidea. ¿A través de qué? De este orificio. El adicto mastoideo o orificio mastoideo. Es por eso que cuando se produce una infección, una otitis media llena de pus, esta caja timpánica, y por este orificio puede llegar a la región mastoidea y nos va a producir una mastoiditis aguda, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del primer tema de anatomía, porque por aquí es por donde vamos a empezar a desglosar las posibles patologías que puedan aparecer, ¿no? Entonces, en esta parte anterior también presenta relación con el canal del facial. Es decir, que en esta parte de acá pasa ¿quién? El canal del facial. ¿Y si es el canal del facial, qué nervio se encuentra por ahí? El nervio facial. Entonces, algunos pacientitos también nos pueden llegar con dolor de oído y presentando esta cara. Parálisis del nervio facial, o otra complicación que se puede dar por una otitis media, ¿no? Lo cual quiere decir que la estructura que está dañada es el oído medio, ¿cierto? En cuanto a la pared posterior, ya decimos que esta es la pared posterior, entonces aquí se encontraría ¿qué cosa? La trompa eustáquea. La trompa eustáquea que tiene relación con ¿quién? Con la nasofaringe. Aquí tenemos dos músculos, pero aquí solamente en esta imagen vemos uno, ¿no? Son dos músculos jóvenes, músculo tensor del tímpano y músculo elevador de la trompa eustáquea, que se encuentra en relación con la pared anterior. En esta parte también vemos a dos nervios, nervio petroso mayor y nervio petroso menor, que son ramos del nervio de Jacobson. Y el nervio de Jacobson vemos justamente aquí que se encuentra en esta protuberancia, que la vamos a conocer como promontorio. En la pared interna también podemos observar dos orificios, la ventana oval y la ventana redonda. Son importantes en la función del oído interno, porque gracias a esas estructuras los líquidos linfáticos y perilinfáticos del oído interno se pueden mover. Esta parte, jóvenes, también la vamos a ver en nuestra clase práctica, así que si no me han entendido ahora, yo espero que en la práctica se me puedan entender. Porque tenemos la maqueta, ¿ves? Y con la maqueta pues nos daremos un poco más de vuelta de cuáles son las estructuras. En el interior de la caja timpánica se encuentran los huesecillos más pequeños de nuestro organismo, en este caso pues serían las tres huesecillos, ¿no? Martillo, yunque y estría, con sus diferentes estructuras anatómicas. La articulación que une aquí la cabeza del yunque con la cabeza del yunque con el estribo es una articulación sinovial. Es el mismo tipo de articulación que une el brazo del yunque con la cabeza del estribo. Es una articulación sinovial que le permite el movimiento de esta estructura del sistema tímpano-osicular o sistema osicular. Algunas articulaciones que conforman parte del oído medio, tenemos la articulación impuno-alveolar, articulación impuno-estapedial, inclusive este tipo de articulación la vamos a poder identificar cuando realicemos el examen físico. Varía de uno a otro paciente, es decir, que no todas las estructuras que estamos observando en la membrana timpánica van a ser visibles, ¿no? Pero van a estar las más importantes, el promontorio, cono de luz y el ombligo. La mastoide, como ustedes ven, tiene bastantes trabéculos, porque decíamos que era una cavidad neumatizada, y esto es lo que se puede llenar de pus. Nos puede ocasionar una mastoiditis cuando hay una infección del oído medio, ¿no? Entonces, está localizada justamente por detrás del pabellón auricular y es la protuberancia que nosotros podemos localizar
justo atrás de la oreja. Esa protuberancia que no podemos tocar es la región oastromastóidea. El oído medio. Estamos en tiempo todavía, a ver. Si no, me avisa. ¿Y 22 que no está que ver? Medio. ¿Ah? 7:30. 7:30. No, 7:50. 7:50. 50, ¿no? 8 menos 10, ¿no? Me quiere robar. Bien, vamos a avanzar esta. El oído medio. El oído medio, como ustedes están observando, ¿cuál es su función? Es parecida o igual al oído externo. Transmisión del sonido. Nada más. Función protectora de las estructuras neurosensoriales del oído interno y de la membrana redonda. ¿Por qué tiene una función protectora? Por lo que le acabo de decir con respecto a la trompa eustáquea. Cada vez que hay un sonido muy fuerte, puede ser un estallido o los cohetes, estos músculos de la trompa eustáquea se tensan, ¿no? ¿Se tensan para qué? Para disminuir la cantidad de ruido que va a ingresar a nuestro oído. Y de esa forma es que cumple una función protectora, porque estas estructuras se puede producir una luxación de los huesecillos del oído, así como también se puede producir desgarro de la membrana timpánica por la cantidad de ruido que puede ingresar al conducto auditivo. Entonces, por eso es que dice, cumple una función protectora. Doutor, entonces la parte del tímpano que después tiene una... Si sucede algo, si perfora, algo así, no se genera porque es cartílago, ¿no? ¿Cómo? Si se perfora. Si no se regenera, ¿no? En ese caso, ¿hay algo que se puede hacer? En realidad, la membrana timpánica sí se regenera, chicos. Pero no tiene su función, no pierde su función en esa parte. Claro, obviamente la función no va a ser la misma, va a haber una hipoacusia. Porque mi lado derecho, inclusive creo que se perforó en la clínica, porque... ¿En la clínica? De los cebollas. Ajá, de verdad, porque yo estaba en mi casa, sentí como si tuviera un poquito de agua, ¿sabes? Yo estaba mirando tele y sentí así, como si tuviera agua, no estaba escuchando bien. Y fui a la clínica y empezó a doler un poco. Ahí no examinaron, solo miraron un poquito y dijo así, tiene cerumen o está con otitis media aguda. Yo tenía como 2 años. Y me pasó un fármaco y para poner una gotita para limpiar. Y otro día, después de unos 2 días, regresé. E hicieron la limpieza súper fuerte que estaba, que casi me desmayo, incluso, que me dolía tanto. Y en ese caso, y cuando estaba limpiando, no había cerumen nada, no había suciedad. Y el dolor fue muy grande que casi me desmayo. Ahí después me recuperé, me fui a mi casa y nunca más escuché bien. Ahí cuando regresé a Brasil, faltaba un mes más o menos, ahí me fui a el otorrino, me dijo que era una otitis úngica, algo así, porque no tenía edad para tener una otitis media aguda. Ela dijo así. Y ella se examinó, hizo examen, y ella dijo, úngica tenía, ajá. Ahí ella pasó ese tratamiento, todo quedó súper bien. Y ella dijo que tenía una puntita negra en mi tímpano y creo que se perforó ese día. Ahí le dice que había perforación. Ajá. Sí. Por ese lado no escucho muy bien eso. Dependiendo de la perforación, la membrana timpánica se puede regenerar. Cuando no se regenera es porque ha habido otitis media repetición o ha sido por un ente traumático, que no se regenera. Pero en la mayoría de los procesos infecciosos o agudos, cuando la membrana timpánica se perfora, se regenera del proceso. Cuando ya es una otitis crónica, difícilmente se va a regenerar, pero eso no hace que el paciente no escuche, sino que hay una hipoacusia que puede ser leve o moderada, es decir, que escucha el paciente, sí, pero tiene una cierta dificultad auditiva. Ajá, ahí después de ese día de la limpieza no escuché más bien y después era digo que se había cerrado y yo tenía que hacer un examen para ver cuánto fue mi pérdida, algo así, cuánto que escuchaba. Ahí luego se cambió yo acabo en vacaciones, regresé y no
No creo que sea más fácil la consulta porque ya se cambió de ciudad. Lo vamos a ver cuando toque la práctica y el examen físico. Para los que están en el grupo de él, pues vamos a ver su membrana timpánica, a ver si es que está perforada o sea regenerada, ¿no? La vamos a proyectar en la pantalla para que todos la puedan ver. Entonces, esa es la función que tiene el oído medio, la de transmisión del sonido y protección de las estructuras del oído medio. El sistema timpano-auricular, estamos hablando de los huesecillos, ¿no? Tiene diversos músculos, que era lo que estábamos diciendo anteriormente. Los músculos se tensan, protegen la sobreestimulación de ruido, que era lo que le estaba explicando cuando hay demasiado ruido, ¿no? Pero a la vez que pueden disminuir la intensidad del sonido, también pueden atenuar, ¿no? ¿Qué quiere decir atenuar? Disminuir. Cuando es una frecuencia muy baja. Y eso mayormente lo vemos cuando estamos en examen. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Cuando se entregan los exámenes y dice nadie puede hablar y de repente escuchan un cuchillo. Pásamela. El docente escucha, ¿no? Y el que preguntó también escucha. Esa es una frecuencia bastante baja. O cuando le dicen no me van a 4. Mi papá no está. Sabemos que esa es una frecuencia baja. Entonces, ¿qué es lo que hace el oído? Atenuar los sonidos, sobre todo cuando nos dicen un secreto directamente al oído, ¿no? Eso quiere decir. Y por eso pues tenemos la capacidad de escuchar lo que nos acaban de decir. Tiene una función protectora. La membrana timpánica constantemente se está estimulando, como ustedes están observando aquí, está en movimiento. Justamente en este momento, la membrana timpánica de ustedes está vibrando. Constantemente está pasando información hacia el sistema nervioso central. La trompa Eustaquio. La trompa Eustaquio ejerce la función que le acabo de decir anteriormente, la función de protección, mediante estos tres músculos. El músculo elevador del paladar, pero el que es inervado por la parte facial, y el neumovasto. El otro músculo, el salpingo faríngeo, son los músculos que cumplen o que hacen que la trompa Eustaquio cumpla esta función de abrir y cerrar. La función de equilibrar las presiones del oído medio. En cuanto al oído interno, el oído interno está dividido en dos grandes estructuras: laberinto óseo y laberinto membranoso. Esta estructura que ustedes están observando aquí, que es el laberinto membranoso, se encuentra dentro de esta estructura. Es por eso que algunas estructuras del laberinto membranoso mantienen el mismo nombre. Por ejemplo, yo digo aquí cóclea y sigue siendo cóclea. Pero aquí digo vestíbulo, pero allá ya va cambiando. Utrículo y sacro unidos por un conducto atrio-sacral. Canales semicirculares óseos, anterior, posterior y lateral. Canales semicirculares membranosos, anterior, posterior y lateral, ¿no? Esta estructura entonces se encuentra dentro del laberinto óseo. Si en el examen le dijera mencionar las estructuras que corresponden al laberinto interno o al oído interno, la respuesta es esa, miren rojito para que no se me olvide. Laberinto óseo y laberinto membranoso. Diferente si yo le preguntara, mencione las estructuras del laberinto membranoso. Pues la respuesta va a ser entonces cóclea o caracol, atrio y sacro unidos por un conducto atriosacral y canales semicirculares anterior y posterior, anterior y lateral. ¿Ves? Esa es la respuesta. ¿Y aquí cuál sería la respuesta? Cóclea, vestíbulo y canales semicirculares anterior, posterior y lateral óseo. ¿Ves? El oído interno, si ustedes están observando aquí, es la parte de la cóclea
En la cóclea hay tres estructuras: rampa media, rampa timpánica y rampa vestibular. Esta es la rampa media, aquí. Sería esta. Rampa media, rampa timpánica y rampa vestibular. Por esta rampa media es donde circula la endolimfa. ¿Eso qué quiere decir? Que en la rampa timpánica y la rampa vestibular, el líquido de la perilimfa, ¿no? Estos líquidos que se encuentran dentro del oído interno, específicamente en el laberinto membranoso, son de suma importancia debido a que estimulan al órgano de Corti. El órgano de Corti es el encargado de transformar las ondas sonoras en impulso eléctrico, que van a salir a través del nervio auditivo a una primera neurona. Otra literatura nos divide el oído interno en dos, prácticamente lo pedaza el oído interno, y nos dice o nos habla de anterior y posterior. Entonces dice: el laberinto posterior consta de dos zonas, vestíbulo y canales semicirculares, anterior, posterior y lateral. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta zona de la cóclea sería el laberinto anterior. Entonces aquí vemos conducto auditivo, membrana timpánica, sistema timpano-auricular, ventana oval, ventana redonda, oído interno. Sigue siendo oído interno, parte de lo que es la cóclea, rampa media, rampa vestibular y rampa timpánica. En esta estructura se encuentran los líquidos de la endolimfa. Y aquí vemos al órgano de Corti en pleno estímulo, ¿no? Transformando las ondas sonoras en impulso eléctrico, o también conocido como onda viajera. Y pues aquí vemos entonces maximizado lo que es el órgano de Corti con su membrana basal y su membrana tectoria y los cilios cumpliendo su función, ¿no? Para transformar la onda sonora. Eso que acabamos de ver tiene diferentes estadios, ¿no? Dentro de lo que ya es el órgano de Corti, la membrana basilar forma parte de la estructura del órgano de Corti, así como también la membrana tectoria. También tenemos aquí lo que son las células ciliadas internas y las células ciliadas externas, las cuales se van a despolarizar. A ver, las células ciliadas externas y las internas que se despolarizan. ¿Para qué? Para conformar o producir lo que es el impulso eléctrico o impulso nervioso. Y se produce la estimulación. ¿Hacia dónde? Hacia el oído, hacia el sistema nervioso central, ¿no? Entonces aquí tenemos completo nuevamente la imagen, para que no se me olviden: conducto auditivo, membrana timpánica, por aquí ingresan todas las ondas sonoras, sistema timpano-auricular, el estribo haciendo la función de pistón en la ventana oval, y cada vez que ingresa, la ventana redonda se mueve. Con ese movimiento que hace, es que logra mover los líquidos endolinfáticos y perilinfáticos del oído interno. Y se produce la estimulación del órgano de Corti, que despolarizando sale el impulso eléctrico a través del nervio auditivo. Entonces aquí, una vez que sale del órgano de Corti, pasa por una vía, ¿no? Y esta vía la vamos a conocer como vía acústica. Contiene 5 neuronas y es posible preguntar el examen, ¿no? Guerra avisada, no mate a soldado, dicen aquí una vez. Aquí se me olvidó. Entonces aquí hay 5 neuronas jóvenes. La primera neurona, mira, aquí tenemos el ganglio espiral, el órgano de Corti,
Primera neurona, ganglio espiral. Posteriormente de este ganglio espiral va a ir a una segunda neurona que la vamos a conocer con el nombre de núcleos cocleares pulvares. Seguimos pasando el sistema nervioso central y se va para una tercera neurona que es conocida como el complejo olivar. Posteriormente a esta se va a una cuarta neurona que la vamos a conocer con el nombre de folículos inferiores del mesencéfalo, ¿no? Que vamos a encontrar a este nivel. Sigue pasando el impulso nervioso, que ya sabemos de dónde salió, ¿ves? Del órgano de Corti salió y está atravesando todo el sistema nervioso central. Entonces tenemos la cuarta neurona, folículos inferiores del mesencéfalo, ¿no? ¿Por qué no pueden ser los superiores? ¿Por qué creen ustedes que no pueden ser los superiores? 0.1 para su examen. 5 más dice, un punto. Sobre la base se queda un práctico. Prohibido buscar en el celular. ¿No quieren ganarse un punto? No se va a los folículos superiores porque esos son encargados de la vista, ¿no? Los folículos superiores son encargados de la vista y los folículos inferiores son encargados de la audición. Posterior entonces de esta cuarta neurona se va a ir a una quinta, que es el cuerpo geniculado mediante el tálamo, y posterior de esta recién se va a ir al área 41 y área 42, localizada en esta región de la corteza cerebral o el cerebro, también conocida como área de Broca. Ahí se decodifica toda la información que recoge nuestro órgano auditivo del medio externo, se sintetiza y es de esa forma que podemos interpretar los diferentes sonidos del medio que nos rodea. No tiene audio en esta parte. Entonces aquí, en un video bastante cortito, vamos a ver la función completa del órgano auditivo, recogiendo información del medio externo. Una vez que recoge del medio externo, ¿no?, todas las ondas sonoras y las introduce ¿de dónde? Al conducto auditivo, ¿no? Una vez introducidas al conducto auditivo, la membrana timpánica con el sistema timpano-auricular se estimula